Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Los fariseos preguntaron a Jesús, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Él les contestó, la venida del reino de Dios no es cosa que se pueda verificar. No van a decir está aquí o está allá. Y sepan que el reino de Dios está en medio de ustedes. Jesús dijo además a sus discípulos, llegará un tiempo en que ustedes desearán ver algunas de las manifestaciones del Hijo del Hombre, pero no lo verán. Entonces dirán, está aquí, está allá, no vayan, no corran. En efecto, como el fulgor del relámpago rasga el cielo desde un extremo hasta el otro, así sucederá con el Hijo del Hombre cuando llegue en su día. Pero antes tiene que sufrir mucho y ser rechazado por esta gente. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Día de Cristo. El tema del día de Cristo, hermanos y hermanas. Sí, este tema que nos preocupa en muchas ocasiones a todos nosotros. Hay personas, hermanos y hermanas, que dicen que porque el mundo está en una situación crítica, difícil, de rebelión contra Dios, de mucho pecado, de mucha maldad, hermanos y hermanas, muy malvado el mundo, está cerca por venir Cristo. Asocian la complicación y la crisis mundial, hermanos y hermanas, con la cercanía del reino. Otros, por su parte, dicen que el mundo, en la situación en que se encuentra, en rebelión contra Dios, con tanta maldad, con tanto pecado, pues hermanos y hermanas, todo eso es signo de que no existe Dios, de que realmente no va a venir Cristo de todas formas. Entonces, estos son especulaciones, hermanos y hermanas, estos son como ponerse como a profetizar acerca de cuándo va a venir Jesucristo. Y hoy Jesucristo nos advierte, no estén detrás de las especulaciones, de ciertos pronósticos que tienen la gente, ¿verdad? Vaticinios acerca de que si está pasando esto, Cristo está cerca. Si está pasando lo otro, o Dios no existe, o nada va a pasar. Y de eso nos va a hablar hoy la palabra de Dios. El reino de Dios, hermanos y hermanas, la venida de Cristo, la llegada de Dios a nosotros, no depende de nadie. Nadie la puede predecir. Es cosa de Dios, hermanos y hermanas. Es un asunto de Dios donde Dios no puede dejarlo saber, nos dice la palabra, y donde nosotros no nos podemos meter para estar adivinando y cuestionando cosas. De eso vamos a hablar hoy, hermanos y hermanas, y déjame decirte, la idea fuerza que nos va a guiar hoy para reflexionar y meditar la palabra de Dios con profundidad es esta. Por más perverso que esté el mundo, hermanos y hermanas, eso no significa que Dios ha perdido el control. Que Dios ha perdido el control. Por más cosas malas que veamos cerca de nosotros, en el mundo, en la sociedad, en la iglesia, en el matrimonio, en la familia, eso no significa que Dios ha perdido el control, y de eso estaremos hablando hoy, hermanos y hermanas. ¿Cuándo llegará el reino de Dios? Es la pregunta que origina todo esto en el versículo 20. Una pregunta, hermanos y hermanas, que se hicieron los fariseos hace 2000 años, porque esta pregunta y este relato trata hace de 2000 años, en el siglo I de nuestro Señor Jesucristo. Una pregunta que nos estamos haciendo tú y yo después de 2000 años en pleno siglo XXI. Por lo tanto, hermanos y hermanas, la espera de la hora de Dios, como muchos le llaman, está a todo lo largo de la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, en lo que nosotros llamamos la Biblia, hermanos y hermanas. Y así también está la espera de Dios, de Cristo y del reino de los cielos en la historia de nuestras vidas, hermanos y hermanas. ¿Cuándo llegará la hora de Dios? ¿Cuándo llegará el día de Cristo? Por eso, hermanos y hermanas, el Apocalipsis afirma que Dios viene. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Y que Jesús volverá en Apocalipsis 22, versículo 20.
Este texto, hermanos y hermanas, de hoy reconoce algunas palabras de Jesús que tratan sobre ese tema, que tratan al respecto. Este tema, hermanos y hermanas, nos interesa a todos, nos inquieta a todos, hermanos y hermanas. A veces lo que nos da es curiosidad, a veces lo que nos da es miedo, pero todo el mundo como que quiere saber qué hay detrás de todo esto. ¿Cuándo será, hermanos y hermanas, ese día definitivo? ¿Cuándo se acaba la historia de la humanidad y del mundo como tal? Y tú y yo lo reconocemos, hermanos y hermanas. Mira, Jesucristo hoy nos aclara que ese día, hermanos y hermanas, no es cosa que se pueda precisar, dice Cristo. En otras traducciones, hermanos y hermanas, dice que viene sin dejarse sentir, para que no estemos especulando y adivinando, que no vendrá con advertencia. Eso está ahí en el versículo 20, hermanos y hermanas. Por lo tanto, no te pongas a especular, no te pongas a pronosticar, no te pongas a vaticinar, no te pongas pues a conectar una cosa con la otra. Es más, Jesús precisa, hermanos y hermanas, que no se podrá decir ni tan siquiera está aquí o está allá, es lo que le está diciendo versículo 21 de hoy. ¿Qué quiere decir Jesús, hermanos y hermanas, con estas afirmaciones? Que aunque permanece el misterio, hermanos y hermanas, en estas cosas de la hora de Dios, el día de Cristo, su segunda venida, el reino de Dios, hermanos y hermanas, ten esto claro en tu mente. Todo esto llega primero a tu corazón. Antes de estar especulando de cómo vendrá, cuándo llegará, estos son los signos de que vendrá afuera. Ponte a averiguar si Cristo ya llegó primero que nada a tu corazón, a tu mente, a tus fuerzas, a tu inteligencia, a todo tu ser, con toda tu alma. ¿Está Dios? Eso es lo primero que tenemos que estar trabajando, no precisando cosas que son únicas de Dios, que es terreno que tú y yo no podemos tocar y que el Padre se las ha reservado para su momento. Eso no nos toca a nosotros. A nosotros nos toca saber que ya si Cristo vino por primera vez, una vez, ha dicho que lo tenemos que recibir en su corazón mientras esperamos que Él venga por segunda vez. La primera venida es en mi corazón, dentro de mí, en mi interior. ¿Por qué te estás preocupando si viene en el exterior o está cerca de venir al exterior cuando todos lo verán? Preocúpate primero si está en ti. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Llega primero a nuestros corazones y sepan que el reino de Dios está en medio de ustedes. Dice el versículo 21b. Otras personas dicen, ya está entre vosotros. Ahí es donde se busca primero a Dios, hermanos y hermanas. Ahí es donde Dios tiene que aterrizar por primera vez y ahí sí que tú te das cuenta si lo tienes o no lo tienes, si vino o no vino, si está haciendo o no está haciendo, si tiene control o no tiene control. En ti. Eso es lo que tenemos que buscar. ¿Estás viendo por dónde es que viene esto? Tanto Dios, tanto Cristo, hermanos y hermanas, como también eso que llamamos reino. Que el reino no es otra cosa más, hermanos y hermanas, que la presencia y la obra de nuestro Dios en nuestro interior. Antes de que nos ocupemos, hermanos y hermanas, de si está aquí o de si está allá, comenzamos por buscarlo dentro de nosotros, en ese interior. Por eso, hermanos y hermanas, mucha gente no lo ve. Por eso mucha gente no ve a Dios, no ve a Cristo y no experimentan las cosas del reino de Dios. Por eso es que mucha gente, hermanos y hermanas, ni sienten a Dios, ni viven a Dios. Lamentablemente, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque lo están buscando fuera de ellos, ¿no? Están haciendo como una especulación de que está afuera y no dentro, de que lo tenemos que ver fuera y no dentro de nosotros. Eso nos quiere señalar nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mira lo que dice el versículo 22 de hoy interesantemente. Jesús dijo además a sus discípulos, llegará un tiempo en que ustedes desearán ver alguna de las manifestaciones del Hijo del Hombre, pero no las verán. Esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Porque
creen, hermanos y hermanas, que está afuera y no está dentro. Y por eso es que no lo ven y no sienten ni las manifestaciones, porque lo están buscando donde fuera y no adentro. Mira cómo dice el versículo 23. Entonces les dirán, vea, esos que no lo ven dentro, está aquí, está allá. Y como Cristo sabe que esa gente se va detrás de esas cosas, dice, no vayan y no corran. ¿Por qué? Pues si está dentro de ti, ¿para qué vas para allá y para qué vas para otro lado? Está dentro de ti. Esos que están diciendo está aquí o está allá, hermanos y hermanas, tienen una agenda que no es la de Dios y es con la que tú tienes que tener mucho cuidado. La presencia de Dios, hermanos y hermanas, la presencia de Cristo, la presencia del reino, no se predice apasionadamente, hermanos y hermanas, no se predice tampoco aparatosamente. Son los profetas de la tragedia, ¿verdad? Se van a caer los cielos, se van a caer las estrellas, habrá terremotos, guerras, naciones, epidemias, grandes hambres, sequía. La tragedia no se produce aparatosamente, hermanos y hermanas, para que tú sepas que el reino de Dios está en ti, no tiene que venir un meteorito y explotar. ¿Ah? Entonces decir, wow. O que se caigan 2 aviones cerca de donde tú vives y exploten en fuego y decir, wow, ya estamos cerca del final, mira las cosas que están pasando. No se produce, hermanos y hermanas, la venida de Dios, la venida de Cristo, la venida del Espíritu Santo, la venida del reino de Dios aparatosamente. Sácate eso de la mente. Jesús tiene otro modo de ver las cosas. Y eso lo enseña Jesús hoy. Jesús tiene, hermana, otra mirada para ver las cosas. Hoy Cristo quiere que seamos como Él en cuanto a su segunda venida y a esa venida que es dentro de nuestro corazón, que es la primera la que tenemos que buscar. Veamos, hermanos y hermanas, las cosas desde otro punto de vista, desde otro modo, y miremos para leer las cosas, hermanos y hermanas, de otra manera, es lo que está diciendo Cristo. Y Él nos enseña a ti y a mí que debemos de ser así siempre, de interpretar los signos de los tiempos así siempre, ser como Él, en ese sentido, para no estar, pues hermanos y hermanas, como locos corriendo, a ver si es verdad que está aquí, a ver si es verdad si se apareció allí, a ver si es verdad que es la imagen de Cristo, a ver si es verdad que está llorando. Ten cuidado con todo esto, hermanos y hermanas, porque Dios llega a nuestros corazones, y Dios llega a nuestras vidas, hermanos y hermanas, pues no de la forma que muchos están esperando. Y eso son falsas expectativas. Tú y yo no podemos caer en eso, hermanos y hermanas, ni creer, ni tampoco caer. Para que Dios llegue a nuestras vidas, hermanos y hermanas, no se trata como pensaban los fariseos de aquel tiempo, hermanos y hermanas. Los fariseos de aquel tiempo, para que viniera el reino de Dios y para que viniera Dios, su mente estaba fijado en que era como una llegada solemne con bombos y platillos, porque el soberano rey va a venir. No sé, ¿sabes qué? Es como una parada que está recibiendo a su majestad, pues así es que va a ser. Eso era lo que tenían en mente, lamentablemente, los fariseos de aquel tiempo, o tal vez no solamente los fariseos, hermanos, la gente de aquel tiempo pensaba de esa manera. La gente también decía, en segundo lugar, que el reino de Dios, que Dios iba a llegar porque la gente había llegado a la perfecta observancia de la ley. O sea que para que se diera la venida del Mesías y de las cosas del reino de Dios, todo el mundo tenía que haber observado perfectamente la ley. Por eso estaban buscando cumplir perfectamente la ley, porque si no la cumplían, no venía Dios. Que todo el mundo esté en gracia para que Cristo venga, hermanos y hermanas. 3. Ellos también, los fariseos o la gente de aquel tiempo, pues hermanos y hermanas, pensaban que el reino de Dios y Dios venía como recompensa de Dios porque nos hemos portado bien. Esa es la mentalidad de que lo hice bien, tengo méritos, tengo crédito, lo señalamos aquí, ¿verdad? Entonces eso es el momento para que Cristo, que el reino de Dios venga, hermanos y hermanas. Jesús hoy precisa
que llegará independientemente de nuestro esfuerzo, hermanos y hermanas, o de nuestro mérito. Pongámonos eso en la mente. Si algo podemos sacar de la enseñanza de la palabra de Dios hoy es esa. Independientemente de que tú seas bueno o malo, Cristo viene. Independientemente de que sea de noche o de día, Cristo viene. Independientemente de que sea verano o que sea invierno, Cristo viene. Independientemente, hermanos y hermanas, si las cosas están sin guerra o si las cosas están con guerra, Cristo viene. Independientemente, hermanos y hermanas, si hay una epidemia o una pandemia en el mundo o si no la hay, hermanos y hermanas, Cristo viene. ¿Estás viendo por lo que se está moviendo Cristo para que nosotros tengamos el sentido de lo que es el valor de la preparación, hermanos y hermanas? Independientemente de nuestro esfuerzo, Cristo va a venir, de nuestro mérito. Así las cosas, concluimos hoy, hermanos y hermanas, este tema con palabra de Dios que nos va a ayudar más todavía a estar calmados, a prepararnos y a buscar sobre todo a Cristo primero en mí. Tengo que ver, sentir que donde yo tengo que sentir y ver a Cristo es aquí dentro en mi corazón. Mira lo que dice el versículo 24 que nos ayuda a llegar a una conclusión en el día de hoy. Dice así: en efecto, como el fulgor del relámpago rasga el cielo desde un extremo hasta el otro, así sucederá con el Hijo del Hombre cuando llegue su día. El fulgor del relámpago. Eso a lo mejor no lo habías escuchado antes o no te habías detenido a escucharlo. Fulgor, hermanos y hermanas, es la luz. Fulgor es el brillo. Pero el fulgor solo lo tiene, hermanos y hermanas, el relámpago, porque es luz propia. El fulgor lo tiene el sol, hermanos y hermanas, porque es luz propia. El fulgor lo tienen las estrellas, hermanos y hermanas, porque son luz propia. Pero el fulgor no lo tiene la luna, porque la luna no tiene fulgor propio. Quiere decir que el fulgor, hermanos y hermanas, es cosa única, porque es de Dios. Ese brillo, esa luz, hermanos y hermanas, el fulgor del relámpago, Cristo lo que está diciendo es que la evidencia y la prueba es de Dios nada más. Nadie puede estar diciendo que porque esto se está dando, estas cosas van a significar que está lejos o que está cerca. Eso es una visión apocalíptica, hermanos y hermanas. Ese versículo 24 que yo te acabo de leer para concluir es visión apocalíptica. Tenemos que entender ese pequeño versículo, hermanos y hermanas. Hay quien piensa que por lo malo, hermanos y hermanas, y por lo malvado que está este mundo, como te dije al principio, Dios ha perdido el control de la historia. Porque anda el mal revuelto, hermanos y hermanas. Tanta maldad, dice la gente. Nos sentimos muchos hasta perdidos en este mundo. Perdemos el norte, perdemos la dirección y el horizonte por todo lo terrible que está pasando, hermanos y hermanas. No sabemos cuál es nuestro destino en muchos momentos y lamentablemente mucha gente ante la situación grave del mundo pierden la esperanza. Entonces, muchos hermanos y hermanas, debido a eso, en nuestros tiempos, pues hablan de la supuesta ausencia de Dios. ¿Ves? El mundo está enfrentando una serie de situaciones muy malas, pues Dios ha perdido el control. Ausencia de Dios, o es que Dios no existe, o es que acaso tú no has visto cómo está el mundo de mal, es que acaso tú no has visto cómo la familia se ha convertido en una familia sin sentido, disfuncional, sin valores cristianos, dicen muchos, ¿verdad? Es que tú no has visto el matrimonio, los escándalos del matrimonio, donde ha caído el matrimonio también disfuncional. ¿No has visto los hijos en lo que han parado en esta nueva generación y civilización de la tecnología? ¿No has visto los escándalos de la iglesia? Muchos dicen, hermanos y hermanas, y sobresaltan estas cosas para hablar de que o Dios no existe o de que Dios ha perdido el control. Hermanos y hermanas, aquí es que entra
la mentalidad apocalíptica, hermanos y hermanas. Aquí es que entra la profecía. La mentalidad apocalíptica entra en ese terreno de manera que se pueda iluminar la situación, hermanos y hermanas, desesperadora que identifica mucha gente que está pasando. Que se ilumine con qué, que se ilumine con la fe en Dios, para que nadie pierda la fe y para seguir con valor esta peregrinación en esta tierra hasta que lleguemos a la tierra prometida, que es la del cielo, la gran caminata, hermanos y hermanas, en esta vida con sus retos, sus maldades, pero sin perder la esperanza. La mentalidad y la espiritualidad del apocalíptica, hermanos y hermanas, se basa en que Dios no ha perdido el control, como dicen los demás, ¿no? La mentalidad y la espiritualidad apocalíptica es cuestión de mandar un mensaje, para que todo el mundo se cambie. Dios no ha perdido el control de la historia, sino hacernos ver que estas cosas están pasando porque son parte del proyecto de Dios. Esto no está desligado de Dios. Estas cosas son parte del proyecto de Dios. Hay que pasar por toda la prueba, hermanos y hermanas. Esto que está sucediendo son etapas. Y estas etapas, fases, que en su proceso ayudan, hermanos y hermanas, a avanzar la llegada del día de Dios, a avanzar el día de Cristo, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Son etapas de crisis, ciertamente. Son etapas de sufrimientos, y Cristo termina así en el versículo 25 su palabra, pero antes tiene que sufrir mucho y ser rechazado por esta gente. El rechazo y el sufrimiento de Cristo, hermanos y hermanas, no significa que Dios ha perdido el control. Es que esas cosas van a suceder para que se den la consecuencia de esa segunda venida, que es grande. Pero hay que tener cuidado, hermanos y hermanas. Esa también es advertencia de nuestro Señor Jesucristo, porque muchos aprovechan estas cosas, esta histeria colectiva, estos mensajes apocalípticos en mentalidad, predicación y espiritualidad. Algunos son malintencionados y tú tienes que saber identificarlos. Y aprovechan todo esto, hermanos y hermanas, para entonces venir a estar diciendo: está aquí o está allá, fuera de ti. Para ubicarte a Dios y a Cristo fuera de ti. Y no decirte que ya Él llegó por primera vez a tu vida dentro de ti. O sea, afuera. Y lamentablemente esta gente lo que hace es que ilusionan, confunden, desorientan y sacan el foco, hermanos y hermanas. Mueven a algunos, ¿verdad?, fuera de la fe. Los mueven no solamente fuera de la fe, sino que los sacan de su vida interior con Dios, que ahí es que se busca primero, a estarlo buscando afuera, donde no se puede precisar, dijo Jesucristo, donde no se podrá detectar, porque no está ahí. Es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos y hermanas, hay que seguir buscándolo ¿dónde? Dentro por primera vez, antes de estarlo buscando allá afuera. Por eso Jesús dice, hermanos y hermanas, que no seremos confundidos. Y eso es bueno que se escuche hoy en la palabra, porque el fulgor del relámpago es lo que nos da a nosotros base de saber lo que es verdadero Dios. Versículo 24. En efecto, como fulgor del relámpago rasga desde un extremo hasta el otro, así sucederá con el Hijo del Hombre cuando llegue en su día. Ese fulgor de la luz propia está en mí desde mi bautismo, hermanos y hermanas, desde que yo conocí a Cristo. Ese fulgor de ese relámpago que es la luz propia de Dios en mí, de Cristo, que brilla en mí con su propia luz y no la mía. Lo tengo en mi vida sacramental, porque comulgo el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, porque confieso y mis pecados son perdonados, porque matrimonié sacramentalmente por la iglesia, porque tengo el orden sacerdotal, porque en la enfermedad he sido ungido con aceite santo. ¿Estás viendo, hermanos y hermanas? Ese fulgor, ese brillo de las cosas de Dios. Eso nos ilumina, hermanos y hermanas. Eso es lo que nos revela a nosotros que está en medio
de nosotros, como dice la palabra, que está entre nosotros. De hecho, la palabra lo que nos quiere decir Jesucristo es que no tengamos duda de que Cristo está primero en nosotros y lo tenemos que saber y vivir sin sombra de duda, que no quepa duda. Eso es lo primero que tenemos que buscar. La venida de Jesús, hermanos y hermanas, trae consigo su propia evidencia, su propia prueba, si lo quieres ver así. Y no depende de los pronósticos de los demás. No le hagas caso a nada de eso. Y Jesús seguirá sufriendo porque es parte del proceso. Para que venga tiene que pasar eso. Y será rechazado Cristo todavía en el mundo como está siendo rechazado. ¿Por qué tiene que pasar eso? Y no se evita porque son etapas para el final, hermanos y hermanas. Es una etapa de su propio proyecto, de su propio plan, si lo quieres ver desde ese punto de vista, ¿no? Es una etapa prevista dentro del conjunto del proyecto de Dios, que comienza primero viniendo a mí, dentro de mí, para luego yo verlo cuando venga por fuera. Amén, amén, hermanos y hermanas. Y estos días vamos a estar hablando de ese tema por unos cuantos días más, porque es el final ya de Lucas. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana, nuevo evangelio y reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro Dios Padre del cielo. Te va a ir bien bonito y sobre todo serás bendecido. Nos vemos mañana.